Ya, buenos días chicos. Vamos a empezar con el- con neonatología. El primer tema es la adaptación fisiológica y exploración general del recién nacido. Entonces, los primeros cambios que va a experimentar el recién nacido al nacer, en primer lugar vamos a empezar hablando sobre el sistema cardiovascular. Como sabemos, la sangre oxigenada llega al feto a través de la vena umbilical y de toda esa sangre, al menos el 50%, la mitad de esa sangre se va a quedar en el hígado. La otra mitad, a través del conducto de Arancio, va a llegar hacia la vena cava inferior para luego desembocar en la aurícula derecha. De la aurícula derecha, gracias al foramen oval que aún está persistente, va a pasar a la aurícula izquierda y luego a la circulación sistémica. Hay hay un poquito de sangre que va a caer hacia el ventrículo derecho, la cual va a ser expulsada por la arteria pulmonar, pero gracias al ductus arterioso, nuevamente va a regresar a la circulación sistémica. Entonces, los principales cambios que va a experimentar un neonato, en primer lugar tenemos el cierre del ductus arterioso, que se da más o menos entre las 10 y 15 horas de vida, y que posteriormente a su cerrado va a pasar a llamarse ligamento arterioso. Cuando se cierre el conducto de Arancio, va a pasar a llamarse ligamento venoso. Cuando se cierre la vena umbilical, se llamará ligamento redondo, y el foramen oval va a tener que cerrarse antes del tercer mes. La sangre luego posteriormente va a regresar a través de las arterias umbilicales, las cuales al cerrarse también pasarán a llamarse ligamentos umbilicales laterales. Con respecto a hematología, principalmente en la sierra roja, vamos a tener que la hemoglobina del recién nacido está entre 17 y 19 gramos por decilitro, y el hematocrito usualmente es alto, entre 45 a 60%. En un recién nacido, a los 3 meses, esa hemoglobina va a disminuir considerablemente, y más o menos hacia el sexto mes se van a consumir los depósitos de ferritina, lo que va a causar en el recién nacido una anemia fisiológica. En la serie blanca, los leucocitos también van a estar altos, usualmente hasta 25.000 leucocitos, y van a disminuir en la primera semana, apareciendo una linfocitosis relativa. Con respecto al sistema gastrointestinal, no hay que olvidarnos que la capacidad gástrica con respecto al paciente es del 1%, ya, no te olvides. Entonces, si tienes un paciente que por ahí no puede recibir aún lactancia materna porque la madre tiene hepatitis o tiene VIH, hepatitis B o VIH, entonces tienes que nutrirlo igual, ¿no? ¿Y cuánto le tendrías que dar? El 1% de su peso. Entonces, si por ahí pesa 2.500, por ejemplo, el 1% viene a ser 25 mililitros. La expulsión del meconio es importante recordar que se debe dar antes de las 48 horas. Si sobrepasa este tiempo, podríamos sospechar de una obstrucción del tubo digestivo o de fibrosis quística. La principal causa del hilio meconial viene a ser efectivamente la fibrosis quística, ¿ya? La primera causa. Con respecto a la diuresis, se tiene que dar hasta las primeras 24 horas, y si no, también podríamos sospechar de una obstrucción urinaria, lo más frecuente por válvulas de uretra posterior. No olvidemos que la diuresis mínima del recién nacido viene a ser 1 cc por kilo por hora. Entre otros datos, la talla más o menos va a ser de 50 centímetros, con un perímetro cefálico más o menos de 35 centímetros, y la frecuencia respiratoria entre 40 y 60, y una frecuencia cardíaca entre 140 y 160. Estos van a variar mucho
principalmente la respiratoria, ya que como sabemos, en la vida fetal el pulmón está repleto de líquido. Entonces, con las primeras respiraciones, ese líquido se va a empezar a reabsorber, se empieza a reabsorber, entonces va a variar mucho esa frecuencia respiratoria. Al hablar de la temperatura, tenemos que es similar al de la madre al nacer, pero va a disminuir rápidamente, por eso es que a los neonatos se los tiene que secar y abrigar rápidamente, ya sea favoreciendo piel con la madre o en una incubadora, por ejemplo. Va a haber 4 mecanismos. La conducción va a ser la pérdida o ganancia de calor, pero que se da en contacto con objetos directamente, es decir, cuerpo a cuerpo, como vemos acá en la imagen, con una superficie fría. En la convección va a ser igual la pérdida o ganancia de temperatura, pero que se da por el aire que está alrededor del recién nacido, el aire que envuelve al recién nacido, no te olvides, convección, aire. La evaporación es simplemente la pérdida de calor que se da porque la piel está húmeda. Por eso es que te digo que tiene que ser secado y mantenerlo seco al recién nacido. Y la radiación, que viene a ser la pérdida de calor, pero que se da por, por el ambiente o por objetos que están alrededor del paciente, pero que no están en contacto directo. El de acá es contacto directo y este es sin contacto directo, no es cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar al recién nacido? Podemos clasificarlo en relación a la edad gestacional. Lo ideal es que sea un recién nacido a término entre 37 y 42 semanas, pues, ¿no? Si es menos de 37 semanas, va a ser un recién nacido pretérmino o prematuro, y mayor a las 42 semanas será un recién nacido postérmino. Se habla de prematuridad leve si está entre 34 y 36 semanas, una prematuridad moderada si nace entre las 30 y 33 semanas, una prematuridad extrema entre 26 y 29 semanas y una prematuridad muy extrema, mínimo 22 semanas y máximo 25 semanas. Con relación al peso al nacimiento, debería estar lo ideal entre 2.500 gramos y 4.000 gramos. Si pesa menos de 2.500 gramos, será un bajo peso, y de peso elevado o macrosómico si es mayor a 4.000 gramos. Se habla de solamente bajo peso, simplemente bajo peso, cuando es menos de 2.000 gramos. De muy bajo peso, cuando es de menos de 1.500 gramos. Y extremadamente bajo peso, cuando pesa menos de 1.000 gramos. En la práctica, usualmente se combinan ambos criterios en tablas percentiladas, en la cual nos termina generando un percentil de entre 10 y 90 para un neonato que es adecuado para la edad gestacional. Si tiene un percentil menos de 10, será un pequeño para la edad gestacional, y si es de más de 90, ese percentil va a ser un grande para la edad gestacional. ¿Ya? Entonces, al minuto de nacido, y a los 5 minutos se suele hacer un test que es el APGAR. El APGAR nos va, por sus siglas, como dice ahí, vamos a evaluar 5 signos: la apariencia, el pulso, la G de gesto o gesticulación, la de actividad y la respiración. Con respecto a la apariencia, vamos a evaluar el color con el que nace el paciente. Si está rosado, este paciente le daremos 2 puntos. Si tiene acrocianosis, es decir, cuerpo rosado con las extremidades azules, 1 punto. Y si nace morado, azul o pálido, 0 puntos. El pulso es la frecuencia cardíaca.
Si es más de 100, que es lo ideal, 2 puntos. Si es menos de 100, 1 punto. Y en ausencia de latido, 0 puntos. El gesto, la gesticulación que hace el paciente tras una irritación refleja, vamos a ver que podemos inducir la tos o el estornudo, o a veces también se golpea la planta del pie, tratando de que haga algún reflejo, pues, ¿no? Entonces, si llega a hacer esto, se le da 2 puntos. Llanto no, acá no. Si hace un ligero quejido o ligera flexión, 1 punto. Y si no tiene respuesta alguna, 0 puntos. La actividad se mide con el tono muscular. Si tiene un movimiento activo de las 4 extremidades y también de la cabeza y cuello, 2 puntos. Si tiene solamente ligera flexión de las extremidades, 1 punto. Y si nace flácido, 0 puntos. En la respiración es importante recordar que aquí se mide el esfuerzo respiratorio. Ya, el esfuerzo respiratorio, más no la frecuencia respiratoria, porque te dije que varía mucho en los primeros minutos de nacido. ¿Y cómo medimos el esfuerzo respiratorio? Por el llanto. Si llora, 2 puntos. Si no está llorando y tiene una respiración irregular o lenta, 1 punto. Y si no respira, 0 puntos. Todo esto lo vas a evaluar para ver cómo está hemodinámicamente y respiratoriamente tu paciente. Lo ideal es que te salga entre 7 y 10 puntos, que es el máximo. Un recién nacido moderado entre 4 y 6 puntos. Y si, por ejemplo, te salen menos de 7 al quinto minuto, vuelves a hacer a los 10 minutos. Y si te sale menos de 7 al 10º minuto, vuelves a hacer a los 15. Y así. Si te sale menos de 3 por al menos 20 minutos, podríamos decir que este paciente está en una grave depresión neonatal, pero lo cual no nos va a predecir ni mortalidad ni riesgo de parálisis. Ya no predice, el Apgar no predice ni mortalidad ni riesgo de que el recién nacido quede paralítico. Con respecto a la atención del recién nacido sano, tenemos que evaluar principalmente estos 6 puntos. Primero hay que cuidar del cordón umbilical, el cual tiene que estar limpio y seco para evitar infecciones. ¿Cómo lo puedes limpiar? Si bien puedes usar clorexidina o alcohol, han demostrado tener la misma eficacia que el agua y el jabón. Por eso es que te he puesto ahí agua y jabón nada más. Ya, tienes que hacer una prevención para enfermedades hemorrágicas, ya que en todos los recién nacidos va a haber un déficit de los factores de la coagulación dependientes de vitamina K, principalmente en los recién nacidos que van a usar leche materna. ¿Por qué? Porque la leche materna tiene menos cantidad de vitamina K que una leche en fórmula, por ejemplo. Y también en aquellos recién nacidos hijos de madre que haya recibido tratamiento anticonvulsivante, principalmente por fenitoína o fenobarbital, o antituberculosos como la rifampicina o la isoniazida. En todos ellos tienes que administrar 1 miligramo de vitamina K intramuscular y ya eso pues. Tienes que hacer una profilaxis para evitar la infección vertical de hepatitis B, siempre si la madre es portadora del virus con antígeno de superficie positivo. Al recién nacido tienes que aplicarle la vacuna en menos de 12 horas y también tienes que aplicarle su inmunoglobulina y evitar la lactancia hasta que no haya realizado esa profilaxis. Si la madre no es portadora y no tiene antígeno de superficie positivo, no le haces nada, pues, ¿no? Además, puedes hacer una profilaxis de conjuntivitis neonatal, como vemos ahí en la imagen, principalmente contra el gonococo, que es la principal causa, el principal microorganismo relacionado con la conjuntivitis neonatal, y dentro de las no gonocócicas, la clamidia. Acá puedes usar pomadas antibióticas que contienen macrólidos o tetraciclinas.
Además, es importante hacer un cribado metabólico a las 48 horas de nacido, en la cual le saca sangre capilar del talón. Esto con el objetivo de prevenir enfermedades congénitas. Ya, enfermedades congénitas, por ahí para evitar por ahí hipotiroidismo congénito, una hiperplasia adrenal congénita o un síndrome adrenal congénito, por ejemplo. Y ahí por último puedes hacer un cribado auditivo en el cual se usa autoemisiones acústicas. Entonces, para hablar de la exploración del recién nacido, vamos a empezar evaluando la piel. La piel nos da, más o menos nos puede sugerir en qué edad gestacional está el paciente. Si es, por ejemplo, un recién nacido pretérmino, tienen una piel delgada, suave y con presencia de lanugo, que es ese vello fino, escaso que presentan estos recién nacidos. Si es un recién nacido a término entre la semana 37 y 42, esta piel es más gruesa y usualmente presentan la vernix caseosa, que es como esa crema blanca que estamos viendo ahí, como una crema blanca que rodea al recién nacido. Y en los post-término hay que recordar que tienden a la desescamación de la piel. Según la perfusión y el color podemos distinguir, como te estaba diciendo, acrocianosis, pero este no tiene ningún significado patológico. También una cutis marmorata o una cutis reticulada que se da principalmente por el frío, aunque también está relacionada a enfermedades graves como la sepsis. Puedes encontrar a un recién nacido pálido por asfixia, anemia, shock, edema, un paciente pletórico por policitemia o ictérico o con cianosis generalizada. Con respecto al edema, no te olvides que si encuentras edema en un recién nacido pretérmino, prematuro, esto es normal y usualmente es un edema generalizado. Pero si encuentras edema en un recién nacido a término, esto sí es patológico. Ya, esto sí es patológico y hay que sospechar de hidrops si solamente hay edema de miembros inferiores, podríamos sospechar de un síndrome de Turner, de nefrosis congénita, de ICC, de hipoproteinemia o también en generalizado si es que es hijo de una madre diabética. Hay algunas alteraciones cutáneas fisiológicas que suelen preguntar y que si te encuentras algún día, no te asustes, ¿no? Porque son fisiológicas y van a desaparecer con el tiempo. Tenemos la mancha mongólica, por ejemplo, que es esta mácula azul que aparece en las nalgas o en la zona lumbar baja. También el eritema tóxico, que es el más frecuente en los recién nacidos a término. En los recién nacidos pretérmino casi no se presenta, es más frecuente y es la más frecuente de los recién nacidos a término y se suele confundir con la melanosis pustulosa porque ambas presentan vesículas pustulosas. La diferencia es que en el eritema tóxico estas vesículas van a estar sobre una base eritematosa, como vemos acá, y ahí sus puntitos. Y esta respeta las palmas y las plantas de los pies, ¿ya? El eritema tóxico además aparece entre el primer y tercer día y si le hacemos un frotis vamos a encontrar eosinófilos. La E de eritema con la E de eosinófilos. Y en la melanosis pustulosa, como te decía, hay vesículas pustulosas, pero sin base eritematosa, como vemos acá. Esta es usualmente generalizada, no respetan ni el palmas ni las plantas de los pies y usualmente el paciente ya nace con esta melanosis pustulosa, no es que aparece como el eritema tóxico, sino que ya nace así. Y aquí vamos a encontrar polimorfonucleares, principalmente neutrófilos. Podemos también encontrar el milium facial, que son esos puntitos blancos, ¿no? Pues que aparecen en la nariz de los recién nacidos. Eso se llama milium facial.
Y también la fosita pilonidal, que es una fosita a nivel lumbosacro o sacrocoxigia que presenta un mechón de pelo. Esta es la que sí requiere evaluación ya. A esta sí tienes que someter la evaluación porque se lo ha encontrado una asociación con defectos del tubo neural. Con respecto al cráneo, este puede estar moldeado durante los primeros 7 días, solamente durante los primeros 7 días, tras un parto principalmente vaginal. Si persiste por más de 7 días, podríamos sospechar de una craneosinostosis, que es la fusión precoz de las suturas craneales. Además, podemos evaluar en cráneo las craniotabes, que son áreas óseas blandas que fisiológicamente la vas a encontrar en el hueso parietal, pero te tienes que asustar cuando esté en la región occipital porque ahí sí es patológico. Y usualmente se asocia a la osteogénesis imperfecta, hipotiroidismo o a un síndrome de Down. Además, podemos evaluar las fontanelas, tanto la anterior como la posterior. La anterior obregmática debería cerrarse más o menos hacia el año de vida o hasta máximo año y medio. Y la posterior es la que se cierra más rápido, entre 2 y 3 meses. Si no cierran, podríamos sospechar también de osteogénesis imperfecta o hipotiroidismo, hidrocefalia, rubiola congénita o acondroplasia. En la cara, lo más importante que tenemos que evaluar son los ojos y la boca. Si nos encontramos con hemorragias conjuntivales y edema palpebral, eso es totalmente normal y usualmente se da en aquellos neonatos que tras un parto dificultoso, ¿ya? Eso es normal, las hemorragias conjuntivales y el edema palpebral. Lo que sí es peligroso encontrar es la leucocoria, que es ese reflejo pupilar blanco, como vemos aquí en la imagen, que aparece típicamente de las cataratas congénitas y del retinoblastoma. Y otras patologías como la corioretinitis, retinopatía de la prematernidad o persistencia del vitro primario. En la boca hay que descartar labio leporino y paladar hendido, las cuales tienen causas multifactoriales y también se ha encontrado asociación genética o al uso por parte de la madre de fármacos o de alcohol. En los fármacos principalmente los anticonvulsivantes. Ambas tienes que cerrarlas por cirugía. En el labio leporino usualmente se va a tener que corregir entre el tercer y sexto mes de vida. Y el paladar hendido usualmente puedes esperar un poquito más, hasta los 18 meses, entre el sexto y 18 mes de vida. ¿Ya? Lo primero que se cierra es el labio leporino. Puedes encontrar también perlas de Epstein, que son células epiteliales por retención de moco en el paladar duro, como vemos acá, y que cuando éstas se presentan en las encías, pasarán a llamarse nódulos de Bone. En el cuello es importante descartar masas cervicales y también es importantísimo palpar las clavículas, ya que son el hueso que más se fractura tras un parto traumático, ¿ya? Con respecto al tórax, es totalmente normal encontrar una hipertrofia mamaria e incluso secreción láctea, la cual se da por el estímulo hormonal de la madre. En cambio, si encontramos pezones supernumerarios o muy separados, hay que sospechar de un síndrome de Turner porque son muy típicos de esta patología. En corazón, que viene a ser lo más importante de tórax, hay que evaluar soplos, ya que usualmente son transitorios, no tienen base patológica. Pero si encontramos soplos y además pulsos femorales disminuidos o ausentes, podríamos sospechar de una coartación de aorta. En el abdomen, no te olvides que la hidronefrosis viene a ser la masa abdominal
en el neonato más frecuente. Cuando te venga masa abdominal más frecuente el neonato, marcas hidronefrosis, que no es tumor abdominal. El tumor abdominal más frecuente es el neuroblastoma. Con respecto al cordón umbilical, hay que ver que tenga 2 arterias y una vena y que tiende a caer en menos de 15 días. Si no se cae en ese periodo, podríamos sospechar de que se haya infectado o de algún otro defecto. Es importante también aprendernos las masas umbilicales grandes, que son muy preguntadas. La hernia umbilical no se suele preguntar mucho, y esta es la que tiende a desaparecer en menos de 3 años, y que si no desaparece en menos de 3 años, se ha encontrado asociación con una trisomía 13, una trisomía 18. Lo que más preguntan es el ónfalocele y la gastrosquisis. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que en el ónfalocele va a haber una evisceración de las asas intestinales más cualquier otro órgano intraabdominal. Ya cualquier otro órgano intraabdominal. Frecuentemente es el hígado el que se eviscera con las asas intestinales. Y que todo esto va a estar rodeado por peritoneo y por, ¿qué más? Y por amnios. Ya en cambio en la gastrosquisis, acá solamente va a haber una evisceración solamente de las asas intestinales, solo asas, no hay evisceración de otro órgano, ni mucho menos de hígado, y este no está rodeado ni recubierto por peritoneo, ¿ya? Esa es la principal diferencia. Entonces, como podemos ver acá en la imagen, hay evisceración de asas, de hígado y todo está rodeado por peritoneo. Este es un onfalocele. En cambio, en la gastrosquisis solamente hay evisceración de asas sin estar recubierto por peritoneo. En las extremidades hay que descartar la luxación congénita de la cadera por sus 2 maniobras muy conocidas. La maniobra de Ortolani, que es la que se encarga de reducir caderas luxadas. Ortolani, acá una mnemotecnia, Ortolani, Ortolain, meter, reducir la cadera luxada. Y la maniobra de Barlow para comprobar la luxabilidad de las caderas que ya fueron reducidas, es decir, sacar la cadera. Barlow, out, en la que sacas, la que luxas la cadera potencialmente luxable o que ya se ha reducido. En cuanto a los genitales, es totalmente fisiológico encontrar prominencia de genitales, incluso una pequeña menstruación en las niñas, también por estimulación hormonal de la madre, y también es totalmente normal encontrar hidrocele, que es que se da para recordar, como por cuando no se cierra el conducto peritoneo vaginal, y también la fimosis. En el sistema neurológico, lo más importante van a ser los reflejos arcaicos. Hay un montón de reflejos. De los principales hay que recordar el reflejo de succión, el cual aparece en la semana 28 de la gestación y que se va a coordinar con la deglución en la semana 34. La mayoría de estos reflejos va a desaparecer hasta el 6º mes, excepto el reflejo plantar, que desaparece hasta el 10º mes, y el reflejo de paracaídas, que no desaparece nunca. Entonces, después de evaluar todo esto, y si tienes a un paciente que está ok, le dirás que vuelva en 48 horas para ser nuevamente evaluado. A su mamá, pues no a él. Ya, y eso es todo, muchachos. Vamos a pasar a las preguntas y desean prendan su micrófono. Entonces, ya. De los siguientes signos, ¿cuál sirve para evaluar el APGAR? A ver qué decíamos.
Frecuencia respiratoria, no, pues no es el esfuerzo respiratorio. Frecuencia cardíaca, sí. Irritabilidad refleja también. Esfuerzo respiratorio también. Tono muscular también. Aleteo nasal, no. Y color de la piel, sí. 2, 3, 4, 5, 7. 2, 3, 4, 5, 7. Un recién nacido perderá calor por radiación, sí. El aire no era. Cuando se le seca correctamente, tampoco. Ese es de la evaporación. Cuando se produce evaporación, tampoco. O así mejor. Cuando sus ropas están muy frías, no, porque no es contacto directo. Porque se le desnuda en un ambiente frío. Recién nacido a las 40 semanas, cuyo peso al nacer se encuentra debajo del percentil 5, con la curva de crecimiento de Torino con relación peso-edad gestacional. ¿Cómo lo clasificarías según el percentil? Si es el percentil menos de 10, era un pequeño para la edad gestacional, ¿no? Si usted evalúa la puntuación Apgar al minuto y solamente se encuentra 30 latidos por minuto, ¿cuánto es el puntaje que le corresponde? 1. 1, ¿no? En el recién nacido, el hueso que más se fractura, ¿cuál era? La vícula. La vícula, ¿no? El 99% de los recién nacidos normales eliminan meconio hasta las 48 horas. En un recién nacido de 34 semanas, edad gestacional, con peso de 1480, percentil 7, Apgar 4. ¿Cuál es el diagnóstico? Si es de 34 semanas, es un recién nacido pretérmino, ¿no? Entonces acá borramos estas. Peso de 1480 es menos de 1500, entonces es un muy bajo peso. Entonces quedaría la B nada más. Percentil 7, menos de 10 es pequeño para la edad gestacional y Apgar 4, depresión moderada. Ahí está, bacán. ¿Cuál es la capacidad gástrica de un recién nacido respecto a su peso? 1%. 1%. En el banco está 10% ya, pero ahí ya no se confundan si es que algún día lo ven. Es 1%. ¿A los cuántos días se hace el control familiar del recién nacido al dar el alta? 48. 48. ¿Cuál es la diuresis mínima en un neonato? Un cc. 1 cc por kilo por hora. Recién nacido de 5 días, en parto domiciliario atendido por el padre, no fue llevado al centro médico. Recibe lactancia materna. De pronto presenta sangrado nasal y sangre en heces. En el examen clínico es normal. ¿A qué cuadro clínico se relaciona? Deficiencia de vitamina K. Deficiencia, pues no está recibiendo lactancia materna. Neonato, se le realiza prueba en la cual se le hinca el talón del pie con una aguja y se le coloca gotas de sangre en 4 círculos en una hoja de papel especial. ¿Qué permite identificar esta prueba? Enfermedad congénita prevenible. Enfermedades congénitas prevenibles. Neonato con protrusión abdominal de vísceras cubiertas por peritoneo. Un El falocel. cordón o un falocele, ¿no? La hidrocele en el recién nacido se debe a permanencia del canal peritoneo vaginal. Y por último, estas 3 preguntas que me parecieron interesantes. Recién nacido de 40 semanas de edad gestacional y peso estimado de 3.800 gramos, tiene frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto y no se observa esfuerzo respiratorio. Se inicia reanimación con intubación, masaje cardíaco y 3 dosis de adrenalina. A los 15 minutos de vida no presenta signos vitales. ¿Qué consideras que es lo más adecuado hacer? Esto es sobre reanimación neonatal, ¿ya?
acá es importante recordar que lo último que puedes hacer por el recién nacido es meterle adrenalina. Eso es lo último que puedes hacer por tu pacientito. Y acá, como vemos, ya le han metido 3 dosis. Ya alguien está... Willy está que levanta la mano. ¿Qué pasa, Willy? Se malogró, se malogró. Ya, ven, ¿qué nos quedamos? Ya, lo último es adrenalina, ya le han metido 3 dosis y a los 15 minutos de vida no presenta signos vitales. No hay un consenso entre que nos diga cuándo interrumpir las maniobras de reanimación. Eso es totalmente ya a juicio del médico, pero en este caso, sí, interrumpir las maniobras de reanimación es lo mejor que puedes hacer, pues, ¿no? Recién nacido que en la exploración física presenta labio leporino con fisura palatina. ¿Cuál es todo lo cierto excepto? La 4, La 4P tenía baja genética, sí. Estaba relacionada con fármacos, también como los anticonvulsivantes. Los pacientes frecuentemente presentan otitis media aguda también. Y acá la fisura palatina se realiza en los primeros 3 meses. No, pues la fisura palatina era hasta el año y medio, puedes esperar hasta los 18 meses para Fisura cerrar. palatina es el labio hendido. No, perdón, el De paladar 3, hendido. por eso, fisura palatina. Para Ay, el ay, labio ay. leporino era 3 a 6 meses nada más. ¿cuánto era para la palatina? ¿Cuánto tiempo? Fisura palatina entre el sexto y el mes 18. Para labio leporino, 3 a 6 meses. ¿Ya? Y por último, un recién nacido que presenta el minuto del nacimiento. Acá te piden el Apgar, ya, entonces vamos a contar. Frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, 1 punto. One. Respiración lenta, irregular, 1 punto. Ausencia de tono muscular o con flacidez, 0 Cero. puntos. Respuesta ausente al golpe enérgico de la planta del pie, 0 puntos. Y coloración rosada en el cuerpo con extremidades azuladas, acrocianosis, 1 punto. Y listo, chicos, eso es todo. Thank you very Qué much. pequeña, gracias. Chévere. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Ya se dejó de compartir. ¿Qué pasa, Willy? ¿Por qué levantas la mano? Quiero participar. Procede. No, mentiras, bromita. Supuestamente hoy día eran las matrículas, ¿no? Según lo que subió Paola. ¿Verdad? Claro, el 7 ha subido, que el 7 del 2 dice, pero no hay nada en el sistema. ¿Qué será? Ya, chicos. Vamos a terminar el día de hoy con la exposición de los problemas asociados a los partos traumáticos. Este es un tema de neonatología que también se revisa en la parte de obstetricia. Bueno, primeramente vamos a definir lo que es un parto traumático desde el punto de vista obstétrico y pediátrico. Va a ser una situación en la que se producen las lesiones en el recién nacido debido a fuerzas mecánicas. Esto es importante ya, porque estas fuerzas mecánicas necesariamente son, eh, pueden ser internas, dependen de la madre, y también pueden ser externas, que son las más frecuentes, que dependen en mayor medida al trabajo o al procedimiento que se realiza en el trabajo de parto.
Hay muchos partos traumáticos que están asociados al uso de instrumental quirúrgico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los forceps. Y muchas veces también depende de la presentación del recién nacido, ¿no? En general es una presentación cefálica, pero de no presentarse eso de manera obstétrica, hay un mayor riesgo de presentarse un parto traumático, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como lo dicen acá, la macrosomía, un bebé con bastante grande, bastante peso, la desproporción pélvico-cefálica, lo que se utiliza para la medición del feto intrauterino, ¿no? Las distocias, un parto prolongado, ya sea por diversos motivos, endógenos o exógenos, como les mencioné, la presentación de nalgas en el recién nacido y uno de los más importantes, que el bebé sea un recién nacido postérmino, ¿ya? Recién nacido postérmino. Entonces, estas lesiones asociadas, o mejor dicho, estos traumas que se producen en el recién nacido al momento del parto, no son siempre evitables, ¿ya? Generalmente el médico siempre va a tratar de que la paciente tenga un parto natural, son más seguros, evidentemente, y la presentación cefálica es lo que siempre se busca, ¿no? Pero no siempre al momento del parto esto ocurre. Entonces, dentro de todas las lesiones, hay lesiones viscerales, en donde la víscera más afectada, y una de las más importantes, es el hígado. Esta es la primera víscera más lesionada, sigue el vaso. Lo que se va a formar en el hígado a partir de un parto traumático es un hematoma subcapsular, ¿ya? Eso es lo que se va a formar. Ahora, ese hematoma subcapsular generalmente es asintomático. Muestra síntomas recién a partir del tercer día. En algunos otros casos, después del primer día de vida del recién nacido, ¿no? Por eso es que aquí el rango es 1 a 3 días. Generalmente, antes de eso, no vamos a poder observar ningún síntoma, ningún signo clínico en el recién nacido. ¿Qué es lo que vamos a poder observar? Lo primero que se observa es la palpación a nivel hepático. Puede haber otros signos inespecíficos, como por ejemplo la palidez, puede existir también ictericia en el recién nacido, está asociada a taquicardia. Lo más importante es la palpación a nivel hepático de una masa, ¿no? Y asociado a esta palpación vamos a tener un abdomen, lo que se conoce el abdomen azulado. El abdomen azulado. Eso es lo que vamos a poder observar en el recién nacido, en el que se sospecha una lesión visceral hepática. El diagnóstico se hace con ecografía, como en la mayoría de lesiones que vamos a poder observar de aquí en adelante. El diagnóstico generalmente se hace con ecografía. Y el tratamiento para el hematoma subcapsular es conservador mientras que no exista rotura, mientras que el hematoma se mantenga confinado, por así decirlo, no hay necesidad de cirugía. En el caso de que se rompa, hay que ingresar, ¿no?, el cirujano pediátrico y evidentemente solucionar esa rotura de hematoma subcapsular. Entonces, la segunda víscera más lesionada es el vaso, ¿ya? El manejo es similar a la del hígado porque su presentación es muy parecida. ¿Cuál es la diferencia? Que se va a presentar en el flanco izquierdo, nada más. Esa es la única diferencia. Después es muy similar al hematoma subcapsular que se presenta a nivel del hígado, ¿ya? De aquí, la más importante de estas lesiones viscerales es la hemorragia suprarrenal. La lesión hepática es la más frecuente, pero la más importante es la hemorragia suprarrenal. ¿Por qué? Porque está asociada en un 90% a ser unilateral. Esto significa que se presenta solamente en un lado, ¿no? Ahora, ¿dónde es más frecuente? En el 75% de los casos, en el lado derecho, ¿ya? Eso es lo más frecuente de la hemorragia suprarrenal. Hay factores predisponentes, como son los partos de nalgas, ¿ya?, o los partos macrosómicos. Esos son los factores predisponentes para que un recién nacido pueda ser
una hemorragia suprarrenal, ¿no?, asociada al parto. Son asintomáticos. ¿Hasta cuándo? Esto puede ser, estos pacientes pueden ser asintomáticos inclusive 2, 3 días, hasta 5 días, en muchos casos se ha reportado hasta una semana. Y luego de eso, generalmente los padres vuelven porque el paciente o el recién nacido presenta shock, con hipotensión, con hipoglucemia e hiponatremia, ya, asociado siempre a eso. ¿Qué es lo que podemos encontrar en la hemorragia suprarrenal? Lo que vamos a poder encontrar es una tumoración en el costado, ¿ya? Una tumoración. Todo esto evidentemente es palpable en el examen físico, ¿no? Lo que también vamos a poder observar es ictericia en muchos casos y cambios en la coloración de la piel asociado en la zona suprarrenal, en la zona del flanco izquierdo y también en la zona dorsal, ¿no?, de la espalda, a ese nivel. Diagnóstico, lo mismo, ecografía. ¿Cuál es su tratamiento? Generalmente el tratamiento consta en la reposición hidroelectrolítica, y esto es lo más importante. La cirugía solamente está indicada en el caso de que se presente una insuficiencia suprarrenal aguda, ¿ya? Solamente en este caso está indicada la cirugía, que evidentemente lo que va a hacer es existir un hematoma a nivel de la glándula, extirparlo y bueno, eso resolvería generalmente el problema en el caso de que exista insuficiencia suprarrenal aguda. Si no, solamente se da reposición hidroelectrolítica y la remisión es espontánea, ¿ya? Las fracturas, como le mencionó Diego, la más importante y la más frecuente es la fractura de clavícula, de la más frecuente. Lo que nos dice es que a la semana se puede producir un callo de fractura, que generalmente ese suele ser el primer signo de la fractura y que hasta ese momento puede que no se diagnostique. Por eso que no precisa tratamiento la fractura de clavícula. En algunos casos sí. Lo que nosotros vamos a poder observar es que el paciente, el recién nacido, va a tener el brazo abolido, como en esta imagen. Aparte, lo que vamos a tener es el moro abolido, y este es uno de los signos más característicos. El moro abolido, el reflejo de moro abolido, más o menos nos tendría que dar sospecha de una fractura de clavícula. Lo que vamos a poder observar también a nivel de la clavícula fracturada, que se sospecha, bueno, a nivel de la clavícula que sospechamos que está fracturada, va a ser palpación de crépitos e irregularidades a nivel de la superficie ósea de la clavícula. Como lo mencionaba, esta no precisa tratamiento, aunque muchas veces, como los recién nacidos son muy inquietos, lo que sí se recomienda es la inmovilización, ¿ya? La inmovilización sí puede estar recomendada. Eso básicamente a nivel de las fracturas, y a nivel de las fracturas de extremidades tienen un pronóstico excelente en los recién nacidos post-término, pueden estar relacionadas con la osteopenia futura, ya, en muchos casos, y ya nosotros sabemos que la osteopenia en muchos casos puede generar fracturas patológicas, ¿no? A nivel de las extremidades, las luxaciones son muy raras. Lo que podemos de repente observar aquí van a ser recién nacidos que muestran pierna cortada, ¿ya?, y en rotación externa. Generalmente están asociados a fracturas en las extremidades. Otra lesión son las necrosis. En este caso vamos a tener una necrosis de la grasa subcutánea, ¿ya? A eso se le denomina adiponecrosis. En la adiponecrosis lo que vamos a poder observar primero es un cambio de la coloración. Generalmente son nódulos, ¿ya?, o en muchos casos placas. Como vemos en esta imagen, ya está como que una necrosis del tejido celular subcutáneo, o mejor dicho, de la grasa subcutánea, amplia, ¿no?, extensa bastante, alrededor de toda la espalda. Pueden ser, como lo dice acá, de distintos tamaños, en este caso abarca toda la espalda, y generalmente son secundarios a los traumas de parto, sobre todo los asociados al roce con el cérvix uterino, en el caso de las pacientes
obstétricas con útero estrecho, ¿no? O mejor dicho, con cervix estrecho. Estos no son dolorosos, van a estar adheridos a la piel y son de consistencia firme, pétrea en muchos casos. ¿Qué suele pasar con estos pacientes? Esto generalmente remite solo, de manera espontánea, en meses. Remite en meses, de manera espontánea. No requiere tratamiento. Y bueno, lo que vamos a observar, como les mencioné, es una coloración purpúrica en la piel subyacente, ¿no? Esto es necrosis de la grasa subcutánea. A nivel de la columna vertebral y de la médula espinal, lesiones importantes, sí, las más frecuentes van a ser a nivel de la cuarta vértebra cervical, en las presentaciones cefálicas. La sección de la médula puede ocurrir sin fractura vertebral, y esto es importante porque generalmente las lesiones en la médula que no conllevan una lesión o una fractura, mejor dicho, en la columna, tenemos que tener mucho cuidado porque estas vamos a poder observarlas en la clínica que presenta el recién nacido. Generalmente va a haber una abolición, ¿no? O mejor dicho, una parálisis completa de los movimientos voluntarios por debajo del nivel de la lesión. Además, va a estar asociado a reflexia y también a disminución o abolición total de la capacidad de la sensibilidad en el paciente. Entonces, gracias a esa respuesta clínica es que vamos a poder observar un caso de sección de médula espinal sin fractura. Muy importante. ¿Cuál es el diagnóstico o cómo se hace el diagnóstico de confirmación para sobre todo la sección de médula espinal sin fractura mediante resonancia magnética, ¿ya? Si hay fractura, eso sí se puede evidenciar por ecografía. Ya. Ahora, dentro de todas las lesiones que nosotros vamos a poder encontrar que se pueden asociar a partos traumáticos, las más importantes, o una de las más importantes, son estas, la lesión de los nervios periféricos. Aquí vamos a tener tres procesos. Vamos a poder observar, como en este caso, va a haber lesión de los nervios periféricos asociados a parálisis braquial. También vamos a tener la parálisis diafragmática y la parálisis facial. Ya luego lo vamos a ver. Dentro de la parálisis braquial, las dos más importantes presentaciones clínicas son la de Erbs-Duchenne y la de Klumpke. ¿Ya? La de Dejerine-Klumpke, o Klumpke nada más, como vienen en las preguntas. Entonces, la parálisis de Erbs-Duchenne, que es lo que vemos en la primera imagen, va a estar asociada a una afectación en la raíz C4, C5 y C6. La más importante, la C4. Lo que o mejor dicho, el mecanismo que produce, o el mecanismo de parto traumático que la produce, va a ser una distocia de los hombros al momento del parto. La posición típica que se presenta en este paciente es la de propina de camarero, ¿no? Que generalmente, aquí como lo estamos viendo en este bebé, bueno, en este bebé tiene en ambos hombros, va a haber una parálisis braquial bilateral, y eso es básicamente, ¿no? La mano hacia atrás, como en una especie haciendo como una especie de pocillo, como si obviamente recibiéramos por lo bajo una propina, ¿ya? Propina de camarero. ¿Cuál es la complicación más importante de la lesión o de la parálisis braquial de Erbs-Duchenne? Es la disnea, ¿ya? Porque podría estar asociada por contigüidad nerviosa o por contigüidad de las raíces periféricas a una parálisis frénica, y esto nos llevaría a una disfunción de la ventilación, ¿no? Y nos produciría disnea en el recién nacido. Los reflejos que van a estar abolidos son el reflejo bicipital, el estilo radial y el reflejo de Moro. El único que está presente es el reflejo de prensión palmar. ¿Ya? En el caso del pronóstico, tiene un mejor pronóstico a diferencia de la lesión braquial de Klumpke, y el tratamiento es inmovilización parcial intermitente entre 1 a 2 semanas para ambos casos. Con respecto a la lesión braquial de Klumpke, las raíces afectadas son a partir de la C7, C8 y la más importante, la T1. Esta se va a presentar en el caso de presentación de nalgas, ¿ya? La distocia de nalgas. La posición típica es el beso en mano, como lo vemos en la segunda imagen. Bueno, aquí el bebé
lo que va a producir es que el dorso de la mano llega hacia la boca del paciente, esto generado por la lesión, sobre todo es en la T1, ¿ya? Está asociada también a la C7 y la C8. Complicaciones frecuentes, tosis y miosis, en el caso de síndrome de Horner si se presenta, y el único reflejo abolido, a diferencia de la Erdőchene, y por eso lo podemos diferenciar, es que aquí el reflejo abolido es el de prensión palmar, y en la de Erdőchene es el único que se mantiene intacto. Entonces por ahí podemos diferenciar, ¿ya? Entonces, el único abolido para Klumpke, prensión palmar. Y ese es el único que está presente en la de Erdőchene, ¿ya? Diferencia de eso más que todo. El resto está presente normalmente, ¿ya? En la de Klumpke, bicipital, estiroradial y de Moro sí están presentes. Este tiene un peor pronóstico y el tratamiento es el mismo, ¿ya? Estas son las lesiones asociadas a parálisis braquial en el recién nacido. La parálisis frénica está asociada generalmente a un estiramiento o abolición de las raíces nerviosas C3, C4 y C5. Aquí vamos a poder observar una parálisis diafragmática que puede ser, dependiendo de si se presenta de manera unilateral o bilateral. Lo más frecuente es que se presente de manera unilateral. Entonces vamos a tener una parálisis de un hemidiafragma, que puede ser el izquierdo o el derecho. Asociado a eso, vamos a tener dificultad respiratoria por insuficiencia diafragmática. Que eso se va a ver evidenciado en el paciente en cianosis, ¿no? Además, vamos a tener disminución de los ruidos respiratorios y la asimetría toracoabdominal. Muy interesante. El diagnóstico de la parálisis frénica se realiza mediante radiografía, en donde nosotros vamos a poder observar la elevación del diafragma paralizado y desviación del mediastino hacia el lado opuesto. También se puede diagnosticar con ecografía. Muchas veces en la fluoroscopía, ¿no? En la fluoroscopía lo que vamos a poder observar es el movimiento paradójico del diafragma. Aquí vamos a poder observar lo que se llama el movimiento paradójico del diafragma. Movimiento paradójico del diafragma. En muchos casos graves, en el caso de la parálisis frénica, se llega a necesitar ventilación mecánica, ¿ya? Y en muchos otros casos mucho más severos, también se llega a necesitar cirugía diafragmática, ¿ya? Lo que se denomina la aplicatura del diafragma, ¿ya? Esos en muchos casos severos, ¿ya? De insuficiencia respiratoria, sobre todo para la ventilación mecánica, y también puede estar asociado o puede ser indicación para cirugía de diafragma. Con respecto a la parálisis facial, en el caso puede presentarse los dos tipos, o bien puede ser periférica o bien puede ser central. Ahora, la parálisis periférica va a estar asociada al uso de instrumental, sobre todo al uso de forceps, ¿ya? Esa es la parálisis periférica. Mientras que la parálisis central, ya hay que hacer una diferenciación porque esta parálisis central se tiene que distinguir o hacer un diagnóstico diferencial del síndrome de Moebius, ¿ya? Del síndrome de Moebius. ¿Ya? En el síndrome de Moebius lo que se va a producir es una agenesia del núcleo facial y se va a producir una parálisis central bilateral. Pero en el caso de que solamente haya una lesión por parto traumático, esta se va a asociar a parálisis del sexto par, ¿ya? Diferenciación con el síndrome de Moebius. Aquí lo dice, ¿no? Diagnóstico diferencial con el síndrome de Moebius. ¿Qué vamos a tener en el paciente? En la parálisis central, frente arrugada, y esta es la menos frecuente. Lo más frecuente es la parálisis periférica, porque ya le dije, generalmente en muchos partos se utiliza forceps, y ya el simple hecho de la utilización de material o instrumental quirúrgico ya predispone o es un factor de riesgo para, en este caso, la parálisis periférica, parálisis facial periférica. Lo que vamos a tener es una frente lisa homolateral, va a haber ausencia del pliegue nasolabial, es flácida, hay desviación de la comisura bucal al lado sano, y también hay debilidad palpebral con imposibilidad para cerrar el ojo
en el lado de la lesión, ¿no? Bien. Por su parte, vamos a tener las lesiones craneales, ¿ya? Y esto sí es importante. Como les dije hace rato, las más importantes eran las lesiones en los nervios periféricos, que son las lesiones craneales, las hemorragias que vamos a ver, y también la enfermedad hipóxico-isquémica, que luego también lo vamos a poder desarrollar. Entonces, dentro de las hemorragias craneales importantes, las dos más importantes son el caput succedaneum y el cefalohematoma, pero esas son denominadas hemorragias extradurales, o porque están por fuera de la dura madre. Generalmente el caput, ¿ya? Este es un tipo de hemorragia que se presenta a nivel del cuero cabelludo, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta. A nivel del cuero cabelludo, ¿ya? El cefalohematoma es un tipo de hemorragia un poquito más extensa que el caput, ¿ya? Y que se presenta a nivel de debajo del cuero cabelludo, por debajo, ¿ya? Debajo del cuero cabelludo. Ahora, hay que diferenciarla al cefalohematoma de la hemorragia subgaleal. Y hay que diferenciar al caput succedaneum del cefalohematoma, como ya lo vamos a ver en estos cuadritos. Primeramente, el cefalohematoma se diferencia de la hemorragia subgaleal, o mejor dicho, la hemorragia subgaleal se diferencia del cefalohematoma porque el cefalohematoma generalmente es unilateral, ¿ya? En el caso del caput puede ser bilateral. La hemorragia subgaleal va a ser una hemorragia que se presenta por debajo, pero no del cuero cabelludo, sino de su aponeurosis. Entonces, esta se presenta por debajo de la aponeurosis del cuero cabelludo. Y esa es la principal diferencia con el cefalohematoma. El cefalohematoma se presenta debajo del cuero cabelludo, pero dentro de su aponeurosis, ¿ya? La hemorragia subgaleal debajo de la aponeurosis del cuero cabelludo. ¿Cuál es la otra característica importante de la hemorragia subgaleal? Esta es extensa, ¿ya? Porque va a ir por todo el recorrido del músculo occipito frontal, ¿ya? Occipito frontal. A lo largo de todo el recorrido del músculo occipito frontal va la hemorragia subgaleal, mientras que el cefalohematoma generalmente está delimitado en un lado del cráneo. Ahora, el cefalohematoma es subperióstico, ¿ya? Aquí lo vamos a ver. Entonces, el caput succedaneum, que es entre las hemorragias craneales extradurales más importantes, va a ser básicamente presentado como edema difuso de tejido celular subcutáneo, va a presentarse como equimosis. Estas equimosis pueden ser bilaterales, ¿ya, chicos? Pueden presentarse en ambos lados del cráneo, ¿ya? Esta sí atraviesa suturas y es importante porque el cefalohematoma, al ser una hemorragia subperióstica, no va a atravesar las suturas craneales, ¿ya? El caput succedaneum aparece inmediatamente después del parto. Eso sí es importante, porque el cefalohematoma tarda horas en aparecer. Esa es más o menos una diferenciación. El caput succedaneum genera alteraciones en la piel porque se evidencia como una tumoración, ¿ya? Muchas veces el cefalohematoma no suele asociarse a alteraciones en la piel porque no genera como que ni cambios en la coloración del cuero cabelludo ni tampoco abultamientos. El caput succedaneum va a desaparecer en los primeros días, mientras que el cefalohematoma tarda semanas o meses en desaparecer. El caput succedaneum suele asociarse a moldeamiento de la cabeza, ya, eso lo mencioné, y el cefalohematoma generalmente no se asocia a cambios en la piel, sino que más bien se asocia a fractura craneal, a coagulopatías y en muchos casos graves a hemorragia intracraneal. El cefalohematoma puede estar asociado a anemia y en el caso del caput, es raro que se asocie a shock, a ictericia o a anemia. El caput no necesita tratamiento y el cefalohematoma tampoco no necesita tratamiento, pero en el caso del cefalohematoma tampoco no están indicados ni la incisión ni el drenaje, que en el caput puede ser
puede ser como que una respuesta alternativa, ¿no? Por así decirlo. No hay que olvidarnos de las localizaciones de las hemorragias, ¿ya? Porque hay preguntas de ese tipo. Entonces, esas son las lesiones craneales. Ahora, esas son las extradurales. Las que ya van a estar por debajo de la dura madre, vamos a denominarlas ya como hemorragias intracraneales. Y aquí vamos a poder observar tres tipos que son las más frecuentes: la subdural, la intraparenquimatosa y la subaracnoidea. Dentro de la subdural, y esto es importante porque hay una diferenciación también entre la subdural y la subaracnoidea, es que la subdural se va a presentar, o es mejor dicho, típica del recién nacido a término. La subaracnoidea, por su parte, es típica del recién nacido, pero post término. Chicos, esto de la palabra típica sí es muy importante y hay que resaltarlo. Entonces, en el recién nacido a término, generalmente se presenta, en el caso de presentarse una hemorragia intracraneal, la de tipo subdural. Diagnóstico, ecografía. ¿Ya? Diagnóstico, ecografía. ¿Por qué diagnóstico, ecografía? ¿Por qué no dije clínica nada? Porque esta es asintomática. ¿Ya? Bueno, generalmente la mayoría de las hemorragias subdurales son asintomáticas y muchas veces eso llega a ser un poco severo, o bueno, mejor dicho, eso llega a ser peligroso, ¿no? Al ser esta hemorragia subdural o de presentarse de manera sintomática, ahí es donde va a estar indicado la punción, ¿ya? Para drenaje, obviamente, del líquido subdural a través de la fontanela anterior. Solamente en el caso de que se presenten síntomas, se realiza una punción para drenaje del líquido subdural por la fontanela anterior. ¿Ya? Fontanela anterior. Muy importante. Lo que hay que sospechar también en el caso de la hemorragia subdural es que sea secundaria a maltrato, ¿ya, chicos? Es la que más frecuentemente se asocia a maltrato en el infante, ¿no? En un recién nacido. Bueno, hay muchos casos de violencia. Ya en este mundo se puede sospechar de cualquier cosa, así que hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Si hay índice o que por ahí nosotros tenemos una sospecha de maltrato, eso no puede asociar a la hemorragia subdural. En el caso de la hemorragia intraparenquimatosa, esta va a estar asociada a la enfermedad hipóxico-isquémica, ¿ya? Que ya luego lo vamos a ver. Hipóxico-isquémica. Como les dije, la hemorragia subaracnoidea va a ser típica del recién nacido postérmino y esta generalmente, si es primaria, está asociada a coagulopatía. Si es primaria. Si es secundaria, está asociada a extensión de las otras hemorragias. ¿Ya? Extensión de las otras hemorragias. Extensión de la hemorragia subdural y extensión de la hemorragia intraparenquimatosa. Que llegan a afectar el lecho subaracnoideo y ocasionan una hemorragia. Entonces, si es de causa primaria, hay que sospechar de una coagulopatía. Y si no, si es secundaria, simplemente hay que sospechar de una hemorragia primaria o bien subdural o bien intraparenquimatosa. En el caso de la hemorragia subaracnoidea, también es asintomática. El diagnóstico se realiza por punción lumbar, obviamente con extracción de líquido cefalorraquídeo, punción lumbar, y el tratamiento es solamente sintomático, al igual que en el caso de la subdural, tratamiento sintomático. Dentro de las hemorragias intracraneales, la más importante es la hemorragia de la matriz germinal, HMG, también denominada hemorragia intraventricular, porque estas dos están correlacionadas, ¿no? La primera produce la segunda, ¿ya? Pero se asocian como un complejo completo, por así decirlo, por este tema. Entonces, aquí vamos a ver, bueno, mejor dicho, dentro de la hemorragia de la matriz terminal,
la hemorragia intraventricular, es importante porque esta se va a presentarse, mejor dicho, el 90% de los casos, hay que tener cuidado. En el 90% de los casos hay que hacer un diagnóstico rápido. ¿Ya? Un diagnóstico rápido. A ver, en el 90% de los casos. Lo que se va a presentar a nivel de esta hemorragia es que va a existir una rotura, ¿ya? Una rotura de los vasos de la matriz germinal. De los vasos de la matriz germinal. Por eso, hemorragia de la matriz germinal. Esta va a desaparecer si es que remitiese. Esta desaparece a las 28 semanas. Si es que desaparece de manera espontánea. ¿Cuáles son los predisponentes o los factores de riesgo para sufrir hemorragia de la matriz germinal? Primero, disnea. Ya, la disnea. Que puede estar o no asociado a insuficiencia respiratoria. Puede o no estar asociado. ¿Qué más? Lesión hipóxico-isquémica. ¿Qué más? Hipo o hipertensión arterial. ¿Qué más? Disminución del flujo sanguíneo cerebral. Del flujo cerebral. Y por último, la hipervolemia. ¿Ya? Hipervolemia. Esos son los factores de riesgo que más frecuentemente están asociados a la hemorragia de la matriz germinal. Ahora, la incidencia de la hemorragia intraventricular está asociada a si se presenta una hemorragia de la matriz germinal en tal o cual grado, mejor dicho. Por eso que dentro del diagnóstico hay una gradación. ¿Ya? Miren, dentro de la clínica de la hemorragia intraventricular es que entre el 80 al 90% de los pacientes se va a presentar recién, o mejor dicho, antes del tercer día, entre el primero y el tercer día de nacidos, en el recién nacido. En la mitad de los pacientes se presenta en el primer día nada más, la clínica. Por eso que les digo que nosotros tenemos que diagnosticar en el 90% de los casos rápidamente una hemorragia intraventricular. ¿Por qué? Más días, más afectación a nivel del flujo vascular, y eso significa afectación cortical, evidentemente. ¿Qué es lo que va a aparecer? Un deterioro brusco en el estado general del paciente, palidez, disminución o desaparición del reflejo de Moro o de succión. Cosa rara, ¿no? Porque los bebés generalmente siempre están como inquietos, pero además el reflejo de Moro es muy activo. Hipotonía, apneas, somnolencia, fontanela anterior a tensión, y en el caso de el CADH. Ahora, puede presentarse en un 10 a 15% de los casos hidrocefalia, que ya lo vamos a ver después, que es el caso de hidrocefalia poshemorrágica. ¿Ya? El diagnóstico de una hemorragia intraventricular se realiza mediante ecografía transfontanelar, y esa es pregunta de examen. ¿Ya? También puede hacerse mediante tomografía computarizada o resonancia magnética, pero evidentemente, de acuerdo a los riesgos y beneficios, lo que se prefiere es una ecografía transfontanelar. Esto de la ecografía transfontanelar a mí me va a permitir graduar, o mejor dicho, estimar en qué grado de la hemorragia se presenta. Y para eso existe esta pequeña clasificación de acá. Hay 4 grados de hemorragia intraventricular. Primero, la que está limitada a matriz germinal o simplemente ocupa menos del 10% de los ventrículos. Esa se denomina grado 1. Grado 2, cuando nosotros tenemos una ocupación de entre el 10 al 50% del ventrículo. Y grado 3, hay más del 50% del ventrículo y además ya se observa en la ecografía dilatación ventricular. Generalmente hasta el grado 2 no hay dilatación ventricular.
pero ya en el grado 3 es donde se puede observar la dilatación de los ventrículos. Generalmente, la dilatación de los ventrículos laterales en un corte coronario, chicos. Ya lo vamos a ver. Y el grado 4 es un grado 3 asociado a hemorragia intraparenquimatosa. ¿Ya? Eso es lo más importante de la hemorragia intraventricular. Y la hemorragia intraventricular está asociada en un 10 a 15% de los casos con hidrocefalia. La hidrocefalia que se presenta secundaria a la hemorragia intraventricular se denomina hidrocefalia poshemorrágica. Lo que vamos a observar aquí es obstrucción, pero del drenaje. ¿Ya? Aquí va a haber obstrucción del drenaje del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué se produce esta obstrucción al líquido cefalorraquídeo o en el caso de su drenaje? Secundaria a la hemorragia intraventricular se van a formar coágulos sanguíneos. Esos coágulos sanguíneos van a obturar las granulaciones de Pacchioni. Las granulaciones de Pacchioni. ¿Ya? Entonces, después de que se obturan las granulaciones de Pacchioni, ocurre una acumulación excesiva del líquido cefalorraquídeo porque no se puede reabsorber, entonces se obstruye su conducto, su drenaje, y lo que se produce es un aumento de la presión a nivel de los ventrículos por acción del líquido cefalorraquídeo, y en la ecografía nosotros lo vamos a poder observar. Miren acá, este ventrículo está dilatado, ¿no? Se observa totalmente que este ventrículo está dilatado. Ahora, no hay una medida universal aceptada, consensuada, para evidenciar en la ecografía la dilatación de los ventrículos. Lo que nosotros vamos a utilizar en la práctica clínica es el índice ventricular de Levy. Esto se utiliza siempre y lo que va a medir es una distancia entre la hoz del cerebro, esta parte de acá, entre la hoz del cerebro y la pared, o el borde, mejor dicho, el borde externo del ventrículo. Ya. La medida o la distancia, eso es lo que se conoce como índice ventricular de Levy. Y esto sirve para asociarla inclusive también a la gradación de la hemorragia intraventricular que puede haber ocasionado o que generalmente ocasiona la hidrocefalia poshemorrágica. El índice de Levy. Muy importante. Finalmente, otra de las más importantes patologías asociadas a los partos traumáticos, la encefalopatía hipóxico-isquémica y la asfixia perinatal. La asfixia perinatal es secundaria siempre a la encefalopatía hipóxico-isquémica, y todo esto es ocasionado siempre por una injuria a nivel hipóxico-isquémico, también conocido enfermedad hipóxico-isquémica en el recién nacido, como lo queramos llamar. Esta patología siempre es una agresión para el recién nacido. ¿Ya? Siempre debemos considerarla como una agresión, porque esto va a generar afectación a nivel orgánico de los diferentes órganos, y muchas veces, en casos severos, puede generar insuficiencia multiorgánica y obviamente la muerte del paciente. ¿Ya? Dentro de los órganos o de los sistemas más afectados y más importantes es el sistema nervioso central, por eso se produce la encefalopatía hipóxico-isquémica. Ahora, esta enfermedad o esta encefalopatía hipóxico-isquémica puede estar ocasionado por hipoventilación. ¿Ya? También puede estar generado por hipotensión materna. ¿Ya? En los casos de que se presente una hipotensión arterial en la madre, esto podría generar a nivel del feto un proceso de enfermedad hipóxico-isquémica con posterior manifestación como encefalopatía hipóxico-isquémica. La tetania uterina, muy importante porque también puede ocasionar esta enfermedad. ¿Qué es lo que produce la tetania uterina? Es que van a haber vasoconstricción a nivel de los vasos uterinos. Entonces, si hay vasoconstricción a nivel de los vasos uterinos, hay un menor flujo, una menor perfusión a nivel del cordón umbilical, ¿no? Y esto produce
una hipoxia secundaria o un caso de hipoxemia, mejor dicho, y también produce un proceso de isquemia en el feto, ¿no? Entonces, si el feto no se nutre, si el feto no tiene aporte de oxígeno, se va a producir la enfermedad hipóxico-isquémica. La clínica es diferenciada, porque puede presentarse una clínica tal o cual dependiendo de si el recién nacido es a término o si es post-término, ¿ya? Si es término o post-término. Si es un recién nacido a término, lo que se va a producir es una encefalopatía hipóxico-isquémica porque en el recién nacido a término el sistema más afectado es el sistema nervioso central. Lo que vamos a poder observar aquí y en realidad en todos los pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica son convulsiones en las primeras 24 horas. Ya, este es el signo o el síntoma más frecuente de la encefalopatía hipóxico-isquémica, las convulsiones en las primeras 24 horas de nacido. En el recién nacido post-término, lo que más frecuentemente se presenta es la leucomalacia periventricular. La leucomalacia periventricular. Y esta presentación clínica es la más frecuente del recién nacido post-término, ojo, y también la más característica de la enfermedad hipóxico-isquémica. ¿En qué consiste la leucomalacia periventricular? Lo que va a haber aquí es primero necrosis. ¿Dónde es la necrosis? A nivel de la sustancia, periventricular. O sea, la que rodea los ventrículos, ¿no? Mejor dicho. Los ventrículos periventriculares. Ya. ¿Qué ocasiona esta necrosis en la sustancia periventricular? Ocasiona después que haya una lesión a nivel de la cápsula interna. ¿Ya? De la cápsula interna. Esto trae como consecuencia atrofia de todo el tejido nervioso. ¿Ya? Atrofia del tejido nervioso. Finalmente, al último ya, recién aparece una dilatación ventricular. O sea, aquí no vamos a poder diagnosticarlo, mejor dicho, no vamos a poder observar, mejor dicho, una dilatación ventricular en los inicios o en las etapas iniciales de la leucomalacia periventricular, no, sino que la dilatación ventricular es final a todo el proceso fisiopatológico ya de la leucomalacia. Esta generalmente es asintomática, ¿ya? Por eso es asintomática hasta etapas tardías de la lactancia. Y evidentemente después de que ocurre toda esta degeneración nerviosa, lo que va a dar lugar es a una diplejía espástica que puede o no tener déficits intelectuales. Eso dependiendo de si hay afectación de las zonas contiguas, sobre todo las zonas corticales importantes, ¿no? Y el otro en el posttérmino es la hemorragia intraventricular, que ya la vimos, que se puede presentar con signos de gravedad sistémica. Más poco frecuente, la más frecuente y más característica, como les dije, es la leucomalacia periventricular. Ahora, la leucomalacia periventricular, ¿cómo la diagnosticamos? Porque es la más característica de la encefalopatía hipóxico-isquémica, o mejor dicho, de la enfermedad hipóxico-isquémica. ¿Cómo la vamos a diferenciar nosotros? Primero, en la radiografía, en la ecografía, lo que nosotros vamos a poder observar es, primero, los ventrículos no están dilatados, ¿ya? Porque esa es una presentación o es una manifestación clínica final. Lo que nosotros sí vamos a observar y los que tenemos que dar cuenta es que en la ecografía se va a producir una hiperecogenicidad en la región periventricular. Entre el tercer y sexto día, o más o menos en el plazo, en el periodo de una semana, nosotros vamos a poder observar estas hiperecogenicidades en la ecografía. Y eso es lo que a nosotros nos serviría como diagnóstico, o mejor dicho, confirmación del diagnóstico de una encefalopatía clínica, más un correlato ecográfico, diagnóstico, ya está. Encefalopatía hipóxico-isquémica.
que es secundaria a la enfermedad hipóxico-isquémica, que genera otras manifestaciones clínicas también, no solamente la encefalopatía. Pero esta es la más importante. ¿Cómo se hace esta ecografía? Lo mismo que se recomienda para todos los recién nacidos. Ecografía transfontanelar. Ya, transfontanelar. Ecografía transfontanelar. Ya, para todos. Ahora, el tratamiento, y aquí sí hay que tenerlo en cuenta, es importante, lo que se recomienda es la hipotermia activa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la hipotermia activa está considerada como un tratamiento neuroprotector, es decir, evita la degeneración nerviosa en el recién nacido a término. ¿Ya? En el recién nacido a término. Ojo, que hay criterios para incluir a un recién nacido en el tratamiento de hipotermia activa. ¿Cuáles son esos criterios? El recién nacido tiene que tener más de 30 semanas de edad gestacional, tiene que haber tenido un episodio centinela, como abruptio, placenta previa, rotura de basa previa, es decir, un antecedente traumático que produzca el parto, ¿no? O mejor dicho, un antecedente que pueda causar un trauma en el parto. Tiene que haber datos de asfixia perinatal, Apgar menor a 5 a los 5 minutos, reanimación tipo 3-5, tiene que tener acidosis metabólica en la primera hora de vida con exceso de bases y encefalopatía moderada o severa por escalas validadas. Las que se utilizan acá son Sarnap y Garcia-Alex. Si no cumple uno de estos, entonces este recién nacido no es candidato para ser incluido en el tratamiento de hipotermia activa. Y básicamente la hipotermia activa, ¿en qué consiste? La hipotermia activa consiste primero en que se enfría el recién nacido durante 30 minutos, ¿ya? Hasta llegar a una temperatura de más o menos 33,5 grados, 33,5 grados Celsius, ¿ya? Pero la temperatura que se toma acá es la temperatura esofágica, ¿ya? Luego de estos 30 minutos, se mantiene durante 72 horas en esa temperatura al recién nacido. Y después de concluidas las 72 horas, se revierte el proceso mediante calentamiento. ¿Ya? Ahora, después de las 72 horas, se realiza una fase de calentamiento. El calentamiento es progresivo, tiene que ir desde los 33,5 que estaba hasta los 36,5, 37 grados en 8 horas. En eso consiste la hipotermia activa. ¿Los chicos? El tratamiento para la encefalopatía hipóxico-isquémica. Finalmente, hay que recordar esto, un cuadrito para recordarlo. Ante un recién nacido con clínica neurológica, lo que debemos recordar es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Es típica del recién nacido a término. Mientras que la hemorragia intraventricular y la leucomalacia periventricular, ¿ya?, son típicas del recién nacido post-término. Eso sí lo mencioné. Hay que acordarse de eso. ¿Qué más? La encefalopatía hipóxico-isquémica, la lesión principalmente es cortical. Por eso su clínica típica son las convulsiones en las primeras 24 horas. Y justamente esta lesión cortical, es la que genera, o puede generar, mejor dicho, lesiones intelectuales, ¿ya?, afectación intelectual en ese recién nacido. Mientras que la hemorragia intraventricular, el sangrado, obviamente ya lo vimos, se produce en la matriz germinal de los ventrículos, va a cursar con clínica más grave, que aparece hacia el segundo o tercer día de vida. Estos tiempos nos pueden servir mucho para diferenciar una u otra patología, ¿ya? Finalmente, la leucomalacia periventricular es asintomática hasta que recién aparecen las secuelas, ¿no? Eso ya lo veíamos. La diplejía espástica en etapas tardías de la lactancia. Bien, eso es básicamente el tema de traumas.
Y aquí he puesto unas 4 preguntitas relacionadas al tema, ¿no? Bueno, si se acuerdan, contestan. Luego de un parto vaginal cefálico, el neonatólogo describe en el recién nacido un área edematosa, mal delimitada sobre la línea media del cráneo. ¿Qué es lo más probable que haya ocurrido en este recién nacido? Caput, cefalohematoma, fractura de cráneo, hematoma subdural o meningo encefalocele. ¿La B? Cefalohematoma. Ya. Miren, esto no les mencioné, pero ¿dónde está la- en la diferenciación de las hemorragias craneales, no les mencioné, pero generalmente el caput se presenta a nivel de la línea media del cráneo, ¿ya chicos? A nivel de la línea media. Mientras que el cefalohematoma se presenta generalmente por fuera de la línea media. Entonces aquí la respuesta sería caput sucedáneo, ¿ya? Sobre la línea media del cráneo. ¿Sí, chicos? Ahora, dice, recién nacido, parto vaginal exclusivo de 90 minutos, 4.2 kilogramos de peso, antecedente materno, 2 recién nacidos macrosómicos. Desde el segundo día de vida, tiene tumoración parietal derecha de 8 por 10 centímetros, que no atraviesa la línea media. Diagnóstico probable. Cefalohematoma. Exacto, fácil. Es la diferenciación básicamente entre el caput y el cefalohematoma, ¿no? En las preguntas nos ponen con eso de la línea media, ¿no? En un recién nacido se encuentra una colección de sangre por debajo de la aponeurosis que cubre el cuero cabelludo, a lo largo de todo el músculo occipito frontal. Diagnóstico. Hemorragia subgaleal. Acuérdense. El cefalohematoma, ya, acuérdense, cefalohematoma se presenta por debajo del cuero cabelludo, pero dentro de su aponeurosis, ¿ya? De su aponeurosis. Mientras que la hemorragia subgaleal es así, se presenta por debajo del cuero cabelludo, pero fuera de la aponeurosis. Entonces, fuera o debajo, mejor dicho, ¿no? Entonces, aquí nos dice que está debajo de la aponeurosis, o sea, está fuera de la aponeurosis, y además la hemorragia subgaleal era extensa, ya les dije, ¿no? Era extensa, porque siempre recorría todo el músculo occipito frontal. Entonces, ahí la respuesta es hemorragia subgaleal. Por esa razón, ¿no? El recién nacido parto vaginal con líquido amniótico verde tiene peso de 4.500 gramos. Al examen es inestable el reflejo de Moro incompleto. Inestable, perdón, con reflejo de Moro incompleto, puede ser abolido, tiene rotación interna y dificultad para elevar el brazo izquierdo. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Parálisis braquial puede ser. Exacto. Y en este caso, ¿cuál de las dos sería? En este caso sería, si el Moro está incompleto o sea, está abolido, ¿se acuerdan? Verduchen. Duchenne, ¿verdad? El Moro está abolido, pero Duchenne, ¿no? Ahí está. El único que estaba presente era el palmar, ¿no? Parálisis braquial de tipo Arduchenne. Si es que nos preguntaran, ¿no? Nos pongan las dos, ya marcamos Arduchenne. Y listo, chicos. Gracias, eso es todo. Gracias, Boris. Boris. Excelente, chicos. Gracias.